Ok, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este webinar en el marco del programa de gestión pública de la Universidad de Lima, ¿no? Lo hemos llamado Rompiendo barreras en la gestión pública mediante la transformación digital. El día de hoy en la sesión vamos a tocar estos puntos, ¿no? ¿Cuáles son las barreras en la gestión pública de manera general? Antes de entrar a algunos conceptos relacionados con la transformación digital, que son los servicios digitales, ¿no? Y para ello es importante considerar una estrategia, ¿no? Una estrategia que más adelante la vamos a explicar. También conocer algunas tendencias tecnológicas para la transformación digital, ¿no? Cómo funcionan actualmente las plataformas de automatización, modelamiento de procesos y robótica integrada, ¿no? Que a raíz del COVID-19 nos ha impulsado a un mayor uso, ¿no? Y vamos a revisar algunos casos, algunos proyectos públicos relacionados con la transformación digital, cómo poderlos implementar, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Desde la idea, eh, cómo preparar los términos de referencia, especificaciones técnicas, cómo poder, por fases, ir implementando este tipo de proyectos, ¿no? En cuanto a las barreras, ¿no? Eh, tenemos que el Estado enfrenta actualmente las siguientes, ¿no? Por ejemplo, exceso de procesos burocráticos, ¿no? Exceso de procesos burocráticos que el día a día nos carga y probablemente tenemos un trabajo muy administrativo, a pesar de que trabajamos en proyectos o trabajamos en la parte técnica, ¿no? Pero no le demos valor, ¿no? Y nos pasamos todo el día atendiendo y cumpliendo procedimientos, ¿no? Los plazos administrativos, por lo tanto, son muy extensos, ¿no? Otro problema u otra barrera que nos enfrentamos es la falta de coordinación intersectorial, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer estos proyectos de transformación digital, cuando queremos implementar temas de interoperabilidad. Aquellos que tienen experiencias comienzan a pensar, bueno, hay que hacer convenios, hay que comenzar Lo que más demora es ponerse de acuerdo cómo entregar la información, cómo entregar la data, obviamente tiene que ser de calidad, eh, y hay un celo por compartir esta data, ¿no? Y luego hay que atender la brecha, ¿no? La brecha de capacitación. Se identifica mucho personal ineficiente o poco personal capacitado, ¿no? Entonces, estas son las barreras que el Estado enfrenta en la gestión pública, entre otras, ¿no? Entre otras en las que estamos mirando, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho una serie de encuestas, estudios, ¿no? Entre ellas está también la falta de articulación entre las áreas dentro de la misma institución, ¿no? Ahora con los sistemas de trámite documentario, con la firma digital, se está avanzando mucho, ¿no? La amenaza de responsabilidad administrativa, ¿no? El temor de tomar una decisión y que luego control interno nos caiga, ¿no? Con lo que llaman ahora las desviaciones, ¿no? Es muy, da mucha pena que a veces uno, esforzándose y tomando decisiones, y por tomar decisiones o apoyar algún proyecto, tenga una amenaza, ¿no? Al momento del tema de control interno, de las auditorías. Cambio de autoridad, en autoridades, ¿no? Eso también nos afecta demasiado, ¿no? Porque todo el conocimiento eh, se va perdiendo, ¿no? Se capacita mucho a la gente y luego simplemente ya no están o no forman parte del equipo, ¿no? Falta de liderazgo de la alta dirección, por los mismos cambios ocurre esto, ¿no? O por la falta de experiencia, ¿no? Falta de retención y captación del talento, ¿no?
actualmente, cuando se trata de implementar proyectos que tienen que ver con el tema de ciencia de datos, ¿no? De análisis de la información, se requiere que se capte talento, ¿no? Que se contrate personas con cierto perfil, que conozca mucho de estadística, muchos de las nuevas, de los nuevos lenguajes para poder hacer simulaciones, algoritmos, etcétera. Y también da mucha pena que se les capacita, ya se ambientan y inmediatamente van a trabajar a otro sector, ¿no? U otra institución, ¿no? El tema de los sueldos bajos, ¿no? Por ejemplo, cuando he estado trabajando en SUNAT, capacitábamos a los jóvenes e inmediatamente eran captados por, sobre todo los bancos, la parte de auditoría, sobre todo para la parte de analítica de datos, ¿no? Las limitaciones presupuestales, ¿no? Eh, es importante saber formular proyectos de este tipo de tal manera que podemos asegurar cierto presupuesto una vez que están aprobados estos proyectos. La falta de claridad en los objetivos institucionales, si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que queremos desarrollar, obviamente orientado a los objetivos institucionales? Es muy difícil echar a andar un proyecto de transformación digital, ¿no? La falta de sistema de información o sistemas de información inadecuados, ¿no? Las oficinas de tecnología de información de las instituciones públicas se, se desarrollan de manera muy, muy tradicional, ¿no? Entonces, cuando se habla de no trabajar bajo modelos tradicionales, sino trabajar bajo metodologías ágiles, les es muy difícil, ¿no? Además porque la cultura organizacional no ayuda, ¿no? Antes de hablar de transformación digital, hay que hablar de una cultura orientada a la innovación, una cultura orientada a estos proyectos de transformación digital, ¿no? Falta de claridad en los objetivos de las áreas, el tema del ROF también es importante y el equipamiento, ¿no? Ahora que estamos trabajando en remoto, entonces las formas de trabajar también cambian. Entonces, tenemos una serie de barreras en la gestión pública y una de las herramientas, ¿no? Porque obviamente la transformación digital no es el fin, sino es el medio, es poder comenzar a armar equipos, a hacer un cambio cultural al respecto, ¿no? Entonces, esto a manera de introducción, ¿no? Para un poco enfocarnos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchísimas barreras, sabemos que hay que capacitar personal, hay que cubrir una brecha, ¿no? Una brecha. Ya se han hecho, por ejemplo, en la Contraloría, en muchísimas instituciones, estudios sobre estas brechas de conocimiento en temas de transformación digital, y ya las instituciones públicas han comenzado a capacitarse, ¿no? Ya han comenzado a tener, por ejemplo, hackatones, ¿no? Crear algunos áreas de innovación en las instituciones públicas, y esto ayuda mucho a poder enfrentar y mejorar los servicios al ciudadano, ¿no? Esto se puede hacer, obviamente, hay que tener mucho apoyo de la alta dirección, y mientras más joven sea la institución, a veces asegura un proto éxito, ¿no? En cuanto a los servicios digitales, ¿quién iba a pensar hace unos 10 años que con simplemente un teléfono, ¿no? Y con una aplicación en el teléfono podríamos emitir recibos por honorarios, ¿no? Podríamos hacer consultas, de diferente tipo con respecto a los temas de SUNAT o temas de aduanas. Podríamos fraccionar, ¿no? Podríamos sacar un RUC digital, ¿no? Entonces, ya se ha avanzado bastante. Para ello, ha sido muy importante comenzar
¿no? Comenzar a hablar de lo que le llamamos un gobierno de datos, ¿no? Sin información de calidad es muy difícil implementar servicios digitales, ¿no? Lo primero que hay que hacer es tener mucha, una decisión para poder hacer un cambio en lo que es el gobierno de datos, ¿no? De manejar los datos, de tener una cultura de datos. Es muy importante. A partir de la data, sea estructurada o no estructurada, podemos ir armando nuestro ecosistema, ¿no? Nuestros partners, nuestros socios, que nos permita hacer una muy buena atención al ciudadano, ¿no? También ya en el MTC se emiten estas licencias de conducir electrónica, ¿no? Y también existe la tarjeta única de circulación digital, ¿no? Eh, También en el Poder Judicial se ha avanzado mucho, ¿no? Hay eh, una inversión importante, tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que es el eje, ¿no? El ente judicial electrónico penal y no penal, ¿no? Entonces, la idea es que esta carga procesal, ¿no? Que para poder, para que esta carga procesal pueda fluir con una mayor velocidad, con una mayor confianza, ¿no? Eh, Conociendo la problemática de los ciudadanos que tienen que interactuar con el Poder Judicial, eh, es que se ha tomado esta decisión ya desde hace mucho tiempo. Ya hay un expediente judicial electrónico piloto que ya está funcionando para poder agilizar estos temas, ¿no? Eh, También el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de gobierno de datos, como le dije anteriormente, la base para poder implementar un expediente electrónico, para poder implementar sistemas de información, ¿no? Actualmente estoy en OEFA y para poder implementar toda la información con respecto a la contaminación del aire, por ejemplo, se requiere que a nivel nacional se implementen los puntos de toma de datos que vienen a ser estaciones de monitoreo de aire, entre otros, ¿no? Eh, Muy importante la data, la calidad del dato, ¿no? OEFA, por ejemplo, destaca mucho en lo que es la madurez de innovación de entidades públicas en el Perú, ¿no? Y para ello, acá les estoy presentando algunas recomendaciones que son muy importantes cuando uno comienza en la gestión pública a generar proyectos innovadores, ¿no? Y una recomendación es fomentar la práctica de generación de prototipos. Eh, Aquí se habla mucho, cuando hablamos de estos proyectos de transformación digital, hablamos mucho de prototipos o productos mínimos viables, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que este prototipo capte todo el alcance del sistema de información. Ustedes al inicio de la sesión vieron el app de Sunat, ¿no? Una aplicación de Sunat. Esto nació con un prototipo, ¿no? Un prototipo que los primeros servicios eran los básicos, ¿no? Por ejemplo, consulta de RUC, ¿no? Por ejemplo, tener conocimiento de los saldos, de repente localización de de servicios al contribuyente, ¿no? Una oficina. Entonces, esta primera versión es un prototipo, ¿no? Y este prototipo, como primera versión, tiene obviamente toda una metodología, ¿no? Una metodología que le llaman la metodología de APIs, microservicios, una nueva forma de poder, de poder implementar estos apps, ¿no? Entonces, a partir de ello, una de las características que son que es muy importante es que esto puede ser escalable. ¿Qué significa? Que si yo el prototipo, lo comienzo a testear, o sea, el app comienza a funcionar, lo comienzo a testear y todo funciona
bastante bien, estoy haciendo los ajustes, ¿no? Lo estoy refinando, ¿no? Luego este prototipo puede tener una cobertura mayor, regional, nacional, mundial, ¿no? Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, el Uber, ¿no? ¿No? Tiene una cobertura impresionante, ¿no? Entonces, la idea de fomentar esta práctica de generación de prototipos es tener las opciones de poder equivocarse, ¿no? En la gestión pública, a veces el tema de equivocarse es un error. Aquí hay que romper ese paradigma, ¿no? Porque para poder hacer proyectos de innovación, uno tiene que equivocarse, ¿no? De esta manera uno va comenzando a trabajar de manera, como les llaman, sprints, ¿no? Por etapas, ¿no? Paso a paso, y con esto se logra perfeccionar. Otro punto importante es no perder esto, que es la propiedad intelectual, ¿no? Una vez que se lanzan los prototipos, que comienzan a desarrollarse los sistemas, hay que reforzar el registro de propiedad intelectual y patente de todas las innovaciones lanzadas por la, por la institución pública, en este caso en Indecopi, y fomentarlas dentro de la información de la institución, ¿no? Esto es muy importante para proteger la propiedad intelectual de lo invertido, ¿no? Y también es importante evaluar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Construir indicadores claros y específicos para reconocer un proyecto de innovación si ha sido exitoso y evidenciar su medición periódica, ¿no? En la medida que pasa el tiempo, probablemente una aplicación sea muy importante, pero comienzan a cambiar o exigir los clientes, en este caso los ciudadanos, los administrados, otro tipo de información, ¿no? Y es por ello que es muy importante ver si hay un uso y qué feedback tenemos con respecto a la aplicación, ¿no? Luego, dentro de estas recomendaciones tenemos incrementar la comunicación y capacitación a toda la institución, ¿no? Hay que comenzar a revisar cuál es la brecha, ¿no? Aquí viene el cambio cultural, ¿no? Reforzar a toda la institución en la utilización de reportes, informes, dashboard, ¿no? Que proveen información con conocimiento. En tecnologías, fomentar el uso de tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, blockchain, big data, ¿no? Analítica, y guardar esos registros del uso de estas tecnologías, ¿no? Con esto, ¿no? Esta es vamos a ver, es la brecha que se requiere cubrir, ¿no? Seguramente muchos de ustedes eh, tienen mediano conocimiento del uso de estas tecnologías, pero la base para poder ir teniendo velocidad para atender servicios públicos está en el uso de estas tecnologías como medio, ¿no? No como fin, como medio, ¿no? Y luego tener esta capacidad de hacer proyectos, de ejecutar proyectos, ¿no? Entonces, ejemplos de servicio digital, el Netflix, el Spotify, ¿no? El tema del Uber, ¿no? Las membresías, etcétera, ¿no? Los servicios más usados, el e-commerce, tutoriales, e-books, apps, bueno, esto ya ustedes lo conocen, ¿no? En el Estado, nosotros tenemos la plataforma GovP, ¿no? Que son plataformas transversales, ¿no? Y es muy importante que ustedes puedan eh, comenzar a familiarizarse, ¿no? A veces cuando conversamos de estos temas, nos dicen o nos comentan algunos de sus compañeros que no es muy amigable, ¿no? Exactamente, ¿no? A veces no es muy amigable la información, pero para eso está el feedback, como le llaman, la experiencia de usuario, ¿no? Hay que ir conociendo al usuario, hay que ir conociendo lo que le llaman los famosos dolores, ¿no? ¿Dónde está, dónde hay que atender al usuario, qué cosa necesita al respecto, ¿no? Entonces, es muy importante tener conocimiento del usuario, ponerse en sus zapatos, ¿no? Y quisiera tener la opción
de mostrarle este pequeño video, ¿no? Donde uno de los objetivos es buscar, dentro de lo que es transformación digital, hacer las cosas de manera muy simple. Acceder a la información no es tan fácil y además es información escrita en otro idioma, en idioma gobierno. Entonces fue ahí que empezamos a explorar el tema de una plataforma digital que provea al ciudadano con acceso a la información y a servicios del Estado. Esa plataforma de orientación al ciudadano derivó a gov.pe. El área de innovación lo que hizo es, salió a la calle a hablar con los ciudadanos a nivel nacional y a entender cuáles eran las necesidades. Descubrimos que había una brecha muy fuerte en la parte de entendimiento del Estado, o sea, cómo era ese primer contacto con el Estado, que normalmente era a través de algún trámite o servicio. Queremos que el ciudadano piense en términos de sus necesidades y la plataforma está diseñada para responderle con información o con el servicio adecuado de acuerdo a esa necesidad que puede tener, ¿no? Lanzamos el beta con información de casi 200 trámites. Pero son trámites que han ido del papel a lo electrónico. La idea de los trámites que entren dentro de este portal es que sean trámites digitales. ¿Qué significa eso? Que vas a analizar el trámite de inicio a fin. Normalmente el Estado lo que hace es revisar la normativa, revisar las leyes y de acuerdo a eso genera los procesos administrativos y posteriormente ya genera el trámite de cara al ciudadano. Nosotros tenemos una metodología a la inversa, en donde vemos primero cuál es la necesidad del ciudadano. Después, al entender eso, se cambian las normas, leyes, etcétera, y también los procesos administrativos que se requieran. Seguimos una metodología que combina un poco el design thinking con las metodologías de desarrollo ágiles. Tratamos de entender cuál es, como todo eso, lo llamamos el mundo del ciudadano en relación a este servicio específico. Primero se arma un grupo de trabajo del área de innovación con el ministerio en cuestión que tenga el trámite. Avance, por favor. En el caso del brevete llegamos a concluir que había una parte del trámite que no se conocía y es la de tener un permiso de conducir previo a obtener la licencia, porque no es parte del proceso del brevete en sí, es más bien un trámite que haces antes de. Este grupo de trabajo sale a campo a ver cómo es el trámite in situ, a hablar con los que han pasado por el proceso. Y luego empezamos a generar ideas diferentes de cómo podríamos facilitarle la vida al ciudadano en esos puntos de dolor. En esta etapa lo que hacemos es prototipar en pequeños talleres con todos los miembros del equipo involucrados. Salimos a la calle, probamos si es que realmente funciona o no funciona. Lo que hacemos es testear para que no funcione. No testeamos para validar, testeamos para encontrar errores. Después lo trasladamos ya a un prototipo de alta definición digital. Hacemos unas 3 o 4 rondas de esto con distintos tipos de perfiles de los que hayamos definido al inicio del proceso y vemos si es que la solución que estamos planteando está ya lista para implementarse. En el caso de brevete ya se está comenzando la etapa de implementación o de desarrollo de este prototipo, ¿no? Una vez que ya acaba, ahí ya se hace el lanzamiento del beta a la ciudadanía y de ahí ya vemos números más que información cualitativa. Si es que tú piensas en un proceso y lo realizas de manera que sea digital por default, también te ordena la casa por detrás para que incluso si es que el ciudadano lo quiere hacer en ventanilla, el proceso ya está simplificado, ¿no? Nuestra visión de Go.pe es que se convierta realmente en ese punto de acceso único de un ciudadano a la información y servicios del Estado. Una vez que logremos eso, un municipio con una computadora y con acceso a internet, esté donde sea que esté en el Perú, puede darle a los ciudadanos de su comunidad acceso a todos los trámites del Estado. Hay mucho apoyo político para seguir adelante con esta transformación digital. No es que es la iniciativa de Juan o de Pepe, es la iniciativa del gobierno y esta iniciativa del gobierno va a seguir. Sí, bastante interesante el tema de lo que está haciendo la SECTI, ¿no? Ahora, lo que les propongo es, para poder hacer este cambio, ¿no?, de lo tradicional a lo digital, ¿no?, cómo mejorar los servicios dentro de una institución pública, hay diferentes metodologías, ¿no? Aquí le voy a explicar brevemente una que se conoce mucho, que es la First Principle Thinking, ¿no? Donde la idea es tener claro los supuestos actuales como organización, ¿no? O sea, cómo está funcionando la organización, ¿no? Luego poner en duda, ¿no?,
al inicio hemos hablado que en el sector público hay demasiada burocracia, ¿no? Que seguramente para hacer una gestión uno tiene que ir bueno, a la ventanilla, hacerle seguimiento, internamente pasa de una oficina a otra oficina, otra oficina, otra oficina, lo firman, vuelve a regresar, ¿no? Entonces, esa es la situación actual, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es poner en duda esa situación actual y trabajar, bueno, en el sector privado es, bueno, así no puede sobrevivir la empresa, ¿no? Pero igual, en el sector público, así no podemos seguir, ¿no? Con tanta burocracia. Entonces hay que pensar otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, yo comienzo a analizar lo que viene a ser la situación actual, o el to be, ¿no? Como se le llama en el tema del uso de estas herramientas, y luego comienzo a definir, bueno, esto no agrega valor, esto lo puedo hacer con firma digital, esto puede estar en una base de datos, esto puede trabajarse con formularios electrónicos, ¿no? Esto lo puedo tercerizar completamente, ¿no? Como lo que sucedió, por ejemplo, con la facturación electrónica, ¿no? Imagínense, hace 10 años no se pensaba en tener casi toda la facturación electrónica, los libros electrónicos. Sin embargo, se analizó el tema, se agarró un modelo mexicano, ¿no? Y se tomó la decisión de utilizar los servicios en la nube, se tomó la decisión de buscar operadores de servicios electrónicos, ¿no? Para tercerizar esa parte de los servicios que se ha autorizado obviamente por el ente de impuestos aquí en el Perú. Y de esta manera se comenzó a trabajar toda la facturación electrónica. ¿Y esto qué resultado ha dado? Que ahora se puede hacer analítica de esa información, ¿no? Se puede saber si se está emitiendo una factura y si esa factura corresponde al giro del negocio, ¿no? Si no corresponde al giro del negocio, simplemente va a ser un gasto que no se va a poder deducir, ¿no? Y se puede identificar en línea, ¿no? Entonces, la idea es tener el modelo actual, ver si tiene 10, 20 pasos, ver con todo lo que hay en el mundo, con machine learning, inteligencia artificial, poder utilizar los móviles, ¿no? Hay cosas ya hechas, ya preparadas, tener partners, ¿no? Tener empresas que te den servicio, y con eso podemos desconstruir el modelo para crear nuevas soluciones. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esta metodología se utiliza mucho, ¿no? Acá hay una descripción, ustedes cuando revisen la presentación, ¿no? Hay que analizar el modelo actual, hay que hacerse preguntas, cuál es el problema o el desafío que se le ha enfrentado con la nueva coyuntura, etcétera, ¿no? Descomponer el modelo actual, cuáles son los elementos de información, datos, procesos de control, o sea, la burocracia actual, cómo la descomponemos, cuestionamos, ¿no? Cada sello, ¿no? Bueno, y ahora con todo el trabajo remoto, a veces es redundante estar pidiendo autorizaciones, esto ocurre mucho, ¿no? Entonces hay que cuestionar cada elemento, cada paso, ¿no? Hay que separar los elementos y ver y formar un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que puede ser partners, servicios externos, o un nuevo servicio interno que se quiera hacer, ¿no? Y con eso proponemos el nuevo modelo de negocio, ¿no? Hacia dónde vamos. Y con ello, también tenemos que tener presente a la hora de manejar este cambio, ¿no? Si es un cambio estratégico, es el core del negocio, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Educación, etc. Si esto que queremos cambiar, uno de los temas es que sea sencillo de entender por toda la organización, ¿no? Para que pueda ser escalable, para que sea ser potente, ¿no?
que resuelve un problema real, transversal y vital, ¿no? Si ustedes trabajan en educación, ¿cuál es el desafío más importante que tienen? Probablemente sean las clases, ¿no? Dependiendo de cada situación, ¿no? Liberar del lastre, ¿no? Que se pueda accionar, ¿no? Utilizar las fortalezas de la organización. ¿Cuál es la palanca? ¿Cuál es lo que la organización per se tiene, en la cual ya no tiene competencia? En el Estado, cada sector compite consigo mismo, ¿no? Entonces aquí la competencia es básicamente con cada entidad, con su propia entidad, ¿no? Y sacrificar algunos puntos que en realidad no se deban tomar en cuenta, ¿no? Entonces lo que yo le propongo a ustedes es que escojan un problema de su organización, ¿no? Real, ¿no? Real, o sea, no debe ser potencial, hipotético, proyectado, etcétera. O sea, un problema real, un problema transversal, un problema de vida o muerte, ¿no? Y un problema donde haya costos involucrados, de tal manera que lo puedan cambiar, ¿no? O sea, esto es muy importante porque en la medida de que sea algo de impacto, ¿no? Es donde vamos a tener mayor cantidad de apoyo para efectos de poder implementar estos servicios digitales, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos en el sector público? Seguir desarrollando iniciativas hacia la transformación digital, identificar soluciones rápidas e implementar nuevos proyectos, ¿no? Generalmente cuando se hablaba de proyectos de sistemas de información, tenían tiempos muy, muy largos, ¿no? Porque querían solucionar todo el problema. Aquí, en cambio, lo que se busca son soluciones tempranas a nivel de prototipo y que éstas se puedan testear y se puedan escalar, ¿no? ¿Qué logramos? Obviamente, pensar digitalmente. Les dije que el cambio cultural es primero, ¿no? Gobernar datos con información de calidad y oportuna. Tomar decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos, buscar soluciones tempranas. Y todo el trabajo de campo que sea automatizado, ¿no? Ya ustedes conocen los drones, ¿no? Hay sensores, a todo este tema le llaman Internet de las Cosas, por ejemplo, ¿no? Y aquí le presento una lámina de cómo podría ser los componentes de un nuevo proyecto de transformación digital en su institución, ¿no? Donde los componentes que pueden estar en otro orden, va a depender mucho de la necesidad y la problemática, pero se los presento a manera de orientación, ¿no? El primer componente es la cultura y organización orientado a la transformación digital, ¿no? Tenemos que cubrir brechas de conocimiento. Luego, mejora de los procesos orientados al ciudadano. Esto es pensar de la mesa de partes para afuera, ¿no? Porque a veces se hacen sistemas de la mesa de partes para adentro. O sea, se quiere solucionar los problemas internos, de los procesos internos, pero nunca pensamos interactuar directamente con el ciudadano. Este es un cambio muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y luego ya la parte analítica, ¿no? Ver tema de gobierno de datos, inteligencia analítica y gestión de riesgos. Algunas orientaciones con respecto a tener una primera reunión de coordinación cuando tratamos estos temas, ¿no? Identificación del problema priorizado, explicación con un caso real, ¿no? Ideación de posibles soluciones, evaluar alternativas, buscar la viabilidad tecnológica utilizando nuevas tendencias, entrega de información y formación de equipos, ¿no? Y acá le quiero mostrar un segundo video. Su licencia de conducir para llegar a su nuevo trabajo. Pedro debe buscar información migratoria tras recibir esa beca que tanto soñó. Y mientras que Claudia y Luis quieren por fin formar una familia, Lucho y María ya la tienen y quieren registrar a su nuevo integrante. Todos ellos tienen necesidades diferentes, pero algo en común. Todos consultan un mismo lugar. gov.p, una plataforma digital creada por nuestro gobierno con el objetivo de integrar a nuestras entidades públicas en un solo estado digital al servicio de la ciudadanía. gov.p te informa.
te orienta y te mantiene actualizado de manera transparente, eficiente, segura y más cercana que nunca. Por eso hoy puedes encontrar lo que necesitas en un solo lugar. Visítanos tú también. gov.p. Algunas definiciones sobre tendencias tecnológicas para la transformación digital, ¿no? Yo recuerdo a veces cuando estamos conversando sobre proyectos de transformación digital y se dice, no, la nube no se puede contratar porque eso es gasto corriente, ¿no? Entonces, ya los que manejan inversión pública saben que sí se puede contratar nube cuando se está implementando un proyecto. Pero obviamente hay que hacer el estudio económico para ver la sostenibilidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Luego, temas como inteligencia artificial, ¿no? Que ya es de mucho conocimiento. Hay estos carros que funcionan automáticamente. El móvil tiene muchas aplicaciones. El blockchain, que muchos hablan que es el Internet del futuro, ¿no? Que te asegura con este tema, con esta forma de cadena de información, te asegura que la data es inmutable, ¿no? Que es como si tuvieras un notario al 100% durante todo el proceso, ¿no? Y el Big Data Analytics, ¿no? El tener inteligencia de negocios, tener modelos de datos que se puedan analizar para después hacer predictibilidad al respecto, ¿no? Antes, nosotros, nuestra satisfacción estaba orientada a productos. Ahora, con todo el tema de modernidad y lo digital, ya se orienta a experiencias, a un conjunto de servicios, ¿no? Esto es muy importante porque analizar la experiencia del usuario, cumplir todos sus deseos en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad, en cuanto a costos, es muy importante. Entonces, el feedback, la retroalimentación del administrado, del ciudadano, es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? No solamente de productos, sino de servicios completos, ¿no? Y la banca, por ejemplo, ya no se hacen las transacciones en ventanillas, pocos los hacen, ¿no? Ya se está utilizando mucho los servicios digitales para hacer transferencias, pagos, etc. Y ahora los servicios digitales vienen con otros servicios adicionales, vienen con mayor valor agregado, ¿no? Entonces, aquí les presento algunas definiciones sobre computación en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, ¿no? Donde nos permite almacenar información que jamás se podrá perder, modificar o eliminar, ¿no? El uso del blockchain en los registros de salud podrían ser unificados y almacenados en blockchain. De esta manera, la historia médica de cada paciente estaría segura y a la vez disponible para cada médico autorizado, independiente del centro de salud donde se haya atendido el paciente, por ejemplo, ¿no? El tema de robótica, ¿no? El tema de Big Data Analytics, ¿no? Toma de decisiones considerando los datos es súper importante. Y la analítica de datos de manera casi automatizada es lo que te da una ventaja competitiva, ¿no? Aquí le voy a pasar también un breve video con respecto a temas de innovación, ¿no? Los problemas que aquejan el mundo. La disrupción generada por la crisis sanitaria ha impulsado decididamente la transformación digital de los gobiernos y los países. El Perú ha dado pasos concretos para garantizar el acceso a la tecnología para toda la población. Gov.p, la plataforma única del Estado peruano, cuenta hoy con más de 1.500 millones de visitas y más de 6.000 páginas de servicios digitales con un claro enfoque en la accesibilidad y la inclusión digital. Mediante Participa Perú, los ciudadanos interactúan en línea en el diseño de políticas, regulación y servicios. En un importante acto de transparencia, el Perú publicó los datos de los ciudadanos vacunados contra la COVID-19 en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, convirtiéndose en uno de los primeros países de Latinoamérica en publicar esta información.
El fortalecimiento de la gobernanza digital ha sido reconocido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en el informe de gobierno digital entregado al Perú. Esta gobernanza ha permitido que durante la cuarentena se desplieguen servicios digitales escalables y accesibles que han atendido a millones de ciudadanos en todo el país. Asimismo, ha impulsado el crecimiento del Perú en los indicadores internacionales de digitalización, competitividad digital, servicios digitales, datos abiertos, pagos digitales y seguridad y confianza digital. Impulsar la conectividad de toda la población es un compromiso del Estado. Por ello, el Perú viene implementando centros de acceso digital en zonas rurales de distintas regiones del país, acceso a Internet en plazas públicas y los centros de ciudadanía digital en las entidades del Estado. Este 2021 hemos aprobado el Reglamento de Ley de Gobierno Digital que representa una revolución de los servicios públicos que permitirá que los ciudadanos tengan plataformas y servicios digitales activos las 24 horas del día, los 365 días del año para evitar gastos, traslados innecesarios y el contagio de la COVID-19. En el marco del Bicentenario, implementaremos la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, el Centro Nacional de Seguridad Digital y el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, con el apoyo de la cooperación coreana y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y seguiremos midiendo el avance del país con el Índice de Innovación Digital y el apoyo de la Red Nacional de Innovadores Digitales de todas las regiones del Perú. La tecnología avanza y el Perú también. A ver, vamos a revisar un tema que es la automatización, modelamiento de procesos y robótica integrada, ¿no? Conocido como RPA, ¿no? Sobre todo para el tema de trámite documentario, ha servido mucho implementar, estas son licencias, básicamente, pero aquí lo importante es lograr eficiencia, productividad en los nuevos modelos de trabajo, la satisfacción del usuario y nuevas competencias y optimización, ¿no? Hay información en la web de lo que está haciendo el Poder Judicial, por ejemplo, para la descarga de expedientes, ¿no? Sobre todo porque le permite recibir el expediente, leer la información del expediente, ordenarla, ¿no? Y digitalizarla. Por eso ya seguramente ya viene digitalizado y comienza, más bien ya el problema no es la lectura, la parte, vamos a llamarle burocrática, de aceptar el expediente, sino ya se comienza a acumular en el juez, ¿no? Entonces también hay herramientas, ¿no? que ayuda mucho a lo que es preparar información de casos sencillos, ¿no? Para que de esta manera se comienza a seleccionar los casos sencillos y automáticamente se comienza a hacer la propuesta de resoluciones, ¿no? Entonces, con respecto a la robótica, es muy usada, ¿no? Replican acciones de los humanos que interactúan con las interfaces de usuarios de diferentes aplicaciones. Lo importante aquí es comenzar a identificar cada proceso y ver en qué medida se pueden incorporar estos temas. Un tema donde se utiliza mucho es en los procesos donde la documentación comienza a funcionar de manera continua, ¿no? Entonces, también no solamente hay robótica en el tema de trámite documentario, sino también en operaciones, en la parte operativa, dentro de desarrollo, dentro de diferentes partes de la organización, ¿no? Como resultados esperados es reducción de errores humanos en los documentos, registros y procesos que se realizan día a día, ¿no? Mejora considerablemente tiempo de ejecución de los procesos y liberación de horas hombres que pueden ser utilizadas en otros procesos, ¿no? Distribuye inteligentemente el trabajo a través de múltiples bots para optimizar el rendimiento, hace un balance de carga del trabajo, ¿no? Se ejecutan planes de mejoras con el apoyo del proveedor con el objetivo de evaluar constantemente nuevos procesos que puedan ser automatizados y así liberar los recursos, ¿no? Y dar una mejor respuesta, ¿no? Entonces,
Yo creo que un reto si ya tengo definidos procesos y yo puedo automatizar algunos procesos, algunos trabajos, buscar partners ¿no? que tengan experiencia en ese tipo y comenzar a interactuar, ¿no? La idea es que ustedes, como personas que trabajan en el sector público, que conocen la problemática del sector público, puedan tener un conocimiento general, ¿no? General y muy ejecutivo de lo que permite estas nuevas tecnologías, ¿no? Para poder pedir los servicios, ¿no? O también para poder trabajarlo de manera in-house cuando ya esto lo tengan perfeccionado, ¿no? Aquí le quiero mostrar un pequeño video sobre robótica antes de pasar al tema de los casos. Implementado una nueva tecnología conocida como automatización robótica de procesos, RPA, por sus siglas en inglés. Esta tecnología permite la creación de robots de software que simulan la acción de una persona con un teclado y mouse para realizar sus actividades en una computadora. De acuerdo a la hoja de ruta de la implementación de la tecnología RPA, se ha creado un robot para apoyar a la coordinación de gestión documental de la OEFA, con la carga de archivos digitales y la derivación de registros a diferentes áreas de la institución, utilizando el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos, SIGED. Gracias a ello, logramos reducir tiempos en la ejecución del proceso y eliminar errores humanos, lo cual nos permitirá ser más eficientes en la atención de los documentos presentados por la ciudadanía. Con la implementación de esta innovación tecnológica, hemos automatizado tareas altamente repetitivas y rutinarias dentro del módulo de digitalización de la Coordinación de Gestión Documental. Anteriormente, la carga de archivos digitales y la derivación de los registros que vienen del exterior consumían un aproximado de 3 horas diarias de un colaborador o colaboradora, con dedicación exclusiva, es decir, se invertían hasta 15 horas semanales en actividades manuales, monótonas y repetitivas. Veamos ahora cómo trabaja el robot, el cual manipulará la computadora simulando la acción de una persona, liberando a los colaboradores y colaboradoras de la carga de trabajo repetitivo, pudiéndose concentrar en tareas más importantes y valiosas. La tecnología RPA viene implementándose de manera progresiva en las 24 oficinas desconcentradas y en las 5 oficinas de enlace de la OEFA a nivel nacional. Recuerda, con la tecnología RPA podemos crear robots de software que realicen tareas repetitivas que normalmente hace un usuario frente a un computador. Trabajen las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. No tienen pausas para descansos. Tienen 100% de productividad y eficiencia. Ya lo sabes, con la tecnología RPA, el OEFA continúa impulsando la innovación y la mejora continua de sus servicios. Súmate a la tecnología RPA. Ya rápidamente, para ver los casos de ejecución de proyectos. Por ejemplo, en la Contraloría está pendiente la implementación del Laboratorio de Ciencia de Datos. Se hizo una pequeña encuesta, se determinó la brecha, ¿no? La brecha de conocimientos para poder implementar y darle fortaleza a tener pasar de un análisis descriptivo, ¿no? Que son estadísticas, que son información histórica, ¿no? Para llegar a tener el por qué pasó, un análisis de diagnóstico, qué pasará, un análisis predictivo a través de algoritmos, y algo que ya va relacionado con la toma de decisiones, un análisis prescriptivos, ¿no? Hacer que suceda, o sea, hacer que se cumplan las normas, ¿no? Las normas del Estado, ¿no? Para eso se desarrolló un modelo de trabajo, ¿no? Basado en gobierno de datos, en la demanda de modelos analíticos, que son todos los problemas que hay en el Estado, que la Contraloría lo identifica, ¿no? Por ejemplo, los adicionales de obra, la información, todo lo que vemos con respecto a temas de corrupción, etcétera, ¿no? Y tener un equipo que se forme de ciencia de datos
¿no? Con experiencia en analítica avanzada, ¿no? Este es uno de los retos que tiene la Contraloría, ¿no? Ya se les ha diseñado, ¿no? Se les ha puesto un team analytics, un equipo analytics, para que ya inicien el trabajo utilizando metodologías ágiles, ¿no? Para lo cual se han desarrollado instrumentos y entregables, ¿no? Y se ha dado un flujo, unos pasos bastante conocidos en lo que es ciencia de datos, donde se analiza el problema, la data es muy importante, se prepara la data, que es lo más difícil a veces, se hace la analítica del dato, y luego se testea el algoritmo o la propuesta de solución al respecto, ¿no? En SUNAR, por ejemplo, hay un sistema informativo de garantías mobiliarias que está por licitarse, ¿no? ¿Qué permite esto? Que ya no utilicemos al notario, ¿no? Ya no esperemos al evaluador de registro, sino que esto se haga todo de manera automática, ¿no? Entonces, ya se diseñó el proceso, hay experiencias en otros países del mundo con respecto a lo que es garantías mobiliarias en línea. Estamos, bueno, se está haciendo el proceso de licitación, entiendo yo, ¿no? Entonces, acá están los procesos que se han diseñado dentro de este sistema. ¿Para qué? Para que las empresas, las microempresas, las empresas productivas puedan tener acceso al crédito en línea, ¿no? O también las personas o empresas que quieran comprar equipamiento rápidamente puedan acceder a través de los vendedores, se comunican en línea para ver si pueden prender alguna garantía y de esta manera se le pueda financiar las compras, ¿no? En lo que es el Poder Judicial, tienen, como les comenté, dos proyectos bastante grandes, interesantes, eje penal y eje no penal. Eje es el expediente judicial electrónico, donde ya en sus documentos están implementando temas como transformación digital, el tema de gobierno de datos, inteligencia artificial, analítica predictiva, mejores procesos, el tema de interoperabilidad, la experiencia de usuario, design thinking, etc., ¿no? Esta lámina es interesante porque tienes como un checklist de todos los temas que tienes que considerar. Obviamente hay que preparar una hoja de ruta, ¿no? Para poder hacer esto en el menor tiempo posible y tener soluciones de manera temprana, ¿no? Soluciones rápidas, soluciones que comienzan con un prototipo y luego esto se va perfeccionando, ¿no? Bueno, ya la SUNAT desde hace mucho tiempo con la masificación del comprobante de pago electrónico está trabajando el Big Data, ¿no? Como parte del plan de transformación digital, ¿no? Ya tiene bastante experiencia en la implementación, en algoritmos creados por ellos en su laboratorio de ciencia de datos. Hay casos bastante interesantes, ¿no? Uno de los más conocidos es el que rápidamente te identifican un gasto que no es deducible, ¿no? Si uno quiere comprar alimentos, etcétera, y inmediatamente si coloca el RUC de su empresa y ese gasto no corresponde al giro, le llega un SMS a la persona indicándole se ha girado una que se presume que no es un gasto deducible, ¿no? Entonces todo ya se tiene en línea, ¿no? Entonces con esto rápidamente he querido mostrarles, ¿no? Cómo se conecta la transformación digital con la gestión pública, cómo va a ayudar a mejorar el trabajo que ustedes tienen, ¿no? Sobre todo los que trabajan en el sector público, y los retos que ustedes puedan tener, ¿no? Porque las instituciones son de diferentes tipos, ¿no? Entonces, aquí, a ver, acá tengo algunas consultas que me han hecho rápidamente, ¿no? A ver, un segundo. Ahí, ¿cuál es el motivo de que abunden las aplicaciones independientes en lugar de un sistema integral? La facilidad o velocidad para implementar estas aplicaciones, menor necesidad de integración con otras áreas, mayor independencia. ¿Cuál es el motivo y solución que se posterguen tanto las iniciativas grandes de proyectos tecnológicos del Estado? Bueno, hay temas que
comienzan con definir cuál es el propósito, ¿no? Y aquellos que manejan mucho el tema del sistema de información, hay que definir el propósito y cuál es la estrategia, ¿no? Cómo, a ver, hay definiciones en lo que es ágil, ¿no? Lo que es agilidad, en tratar de diseñar un trabajo de tal manera que esto sea a través de un equipo multidisciplinario, que es difícil, y este equipo multidisciplinario tenga el empowerment, tenga la delegación de tomar decisiones para mejorar los procesos, ¿no? Obviamente debajo de eso hay una serie de instrumentos, herramientas para hacerlo, pero yo creo que la dificultad es que no se le empodera al equipo al que se le encargan los proyectos, y esto demora. También el cambio continuo que está, sobre todo en estos 2 últimos años, de los equipos, ¿no? También eso es un motivo que postergan tantos estas iniciativas de proyectos tecnológicos, ¿no? Que algunos pueden ser muy grandes, pero hay que tener el cuidado suficiente de armar una hoja de ruta de tal manera que te asegure que hay temas, por ejemplo, que si yo todo lo encargo a un solo proceso, el riesgo es que si esa licitación o esa contratación de alto costo, me caso con una empresa que no va a rendir, entonces todo el proyecto se me cae, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo faceo, ¿no? Cómo aseguro los datos, gobierno de datos, cómo aseguro mis plataformas, de tal manera que no dependan de la, o sea, tenga facilidad para el manejo, cómo busco mis partners, ¿no? Que tengan experiencia, ¿no? Y cómo hago mi desarrollo, ¿no? Entonces son temas que hay que, y se pueden conversar dependiendo del caso, ¿no? Dice, en más de un espacio he tenido la oportunidad de escuchar que GoPE solo es amigable para aquellos que trabajamos el Estado, más no para los usuarios ciudadanos ajenos al funcionamiento público. Sí, es cierto, ¿no? A veces, inclusive, ¿no? Como anécdota, revisando algunos anuncios, hay que hacer el tema del user experience, ¿no? O sea, hay que testear lo que el GoPE está publicando. Acuérdense de que el GoPE publica mucha información de distintas entidades públicas, y ahí es donde hay que hacer como el control de calidad, ¿no? Para que ciudadanos comunes que no entiendan el lenguaje del Estado puedan testear esto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el mejor enfoque para que los proyectos TI se viabilicen en el mediano plazo? ¿Cuál es la verdadera barrera en el gobierno para adoptar la nube pública en el Estado? Yo creo que el tema de la nube pública ya es un hecho, ya hay mucha nube pública y nube privada, ¿no? En el Estado. Lo importante yo creo que es tratar de utilizar metodologías ágiles, que esté claro que los servicios en la nube vienen con un paquete de herramientas, ¿no? Y esto no me distrae en construir data centers, en tener gente de operaciones atendiéndome, ¿no? Porque es mucho más sencillo, ¿no? Y uno se maneja de manera desacoplada, ¿no? ¿Es rentable la transformación digital? ¿Se sabe cuánto? Por supuesto que es rentable, porque inclusive los proyectos de inversión se hacen los estudios de cuál es la sostenibilidad, ¿no? Muchos apuestan por el software libre, entonces esto ayuda mucho. Todos los proyectos de inversión pública se hace un trabajo de evaluación económica, ¿no? Y si es sostenible en el tiempo, obviamente casi los que yo conozco son súper sostenibles en el tiempo, es una diferencia abismal, donde cada día que pasa que no se ha implementado el proyecto, en realidad se está perdiendo dinero. ¿Cuál ha sido el alcance e índole de innovación y optimización de la plataforma en contrataciones estatales, ¿no? En el SEACE? Bueno, ya esos son temas bastante específicos, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que, de manera personal, yo creo que hay que atacar donde más duele. ¿Dónde más duele al ciudadano? En las grandes licitaciones. Si yo puedo implementar sistemas digitales, electrónicos, de control en las grandes licitaciones, en todas las licitaciones de más de 10 millones que sean electrónicas, ¿no?
que sean súper transparentes para cualquiera que pueda tener interés en seguirlas, yo creo que sería un gran avance. Y son las de menor cantidad, en teoría, o sea, son las de menor cantidad, pero son las de más impacto. Entonces, si se separa todas las licitaciones de arriba de 10 millones, o arriba de 100 millones, 50 millones, y tenemos la información en línea de esas licitaciones, creo que puede disminuir fuertemente el tema de corrupción, ¿no? Considera que hay un antes y después en la pandemia, la cual nos ha obligado a todos, por ejemplo, a tener más confianza en el uso de medios. Bueno, más confianza, y hay que tener también hábitos de seguridad, ¿no? Es importante tener muchos hábitos de seguridad. Ok, van a quedar algunas preguntas pendientes. Yo los invito al programa especializado de gestión pública, que entre otros aspectos ve todo lo relacionado a proyectos de diferentes índoles, no solamente de transformación digital, sino otro tipo de proyectos. Muchas gracias.